Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque nos permite estar en su casa en esta mañana, reunidos para adorarle y darle gloria, y con estos cantos tan hermosos que nos hacen reflexionar acerca de Jesucristo, su sacrificio. Y ahora, para ser expuestos a la predicación de su palabra, y en esta mañana estaremos continuando con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Estamos ya en Romanos capítulo 2. Parecía como que no íbamos a entrar al capítulo 2, pero eventualmente íbamos a llegar. Capítulo 2, la ocasión pasada estuvimos observando los versículos del 1 al 4, y en esta mañana estaremos observando la porción de los versículos del 5 al 13. Carta del apóstol a los Romanos, capítulo 2, versículos del 5 al 13. Dice la palabra de Dios: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Vamos a orar. Padre Dios bueno, Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes, con nuestros corazones, al estudiar esta porción de texto en esta mañana. Te pido que nos ayudes a ver la realidad de tu juicio. Un día estaremos delante de tu presencia y todas nuestras obras serán expuestas delante de ti. Y no habrá quien escape. Y te pido que nos ayudes a considerar esto y tu Espíritu Santo se mueva en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo aquí comienza a tratar con un tema importante. Algo que muchos asumirían, del cual no hablan mucho, que no consideran mucho en sus vidas diarias. De hecho, es un tema que tienes que tratar al compartir el Evangelio y hacer ver a las personas de esta realidad. Y el tema que trata el apóstol Pablo en esta sección es el juicio de Dios. Y si has seguido la serie de Romanos, estamos en este pasaje largo de la carta, en este tema principal que abre el Evangelio, y es acerca de la depravación del hombre y cómo Dios responde a eso. Y Pablo trata esto detalladamente para mostrarnos por qué todos los seres humanos necesitan desesperadamente del Evangelio. De hecho, de aquí podemos observar la forma de evangelismo, algo que incluso nuestro Señor Jesús hizo, y lo primero es mostrarle a los hombres que delante de Dios son pecadores, que habrá un juicio y que por su pecado están condenados al infierno. Eso es lo que Pablo hace en estos 3 primeros capítulos de Romanos: preparar el canal para que la gracia pueda fluir. Es decir, que está preparando el camino para poder exponer su tema central de la carta, de las grandiosas buenas noticias de la salvación solo por gracia, solo por medio de la fe. Ese evangelio de lo que Dios ha hecho por hombres pecadores en Cristo Jesús. Pero aquí Pablo menciona la realidad de un día en particular que vendrá. Y ese día, que es el título del mensaje en esta mañana, es el justo juicio de Dios, en el cual la ira será manifestada y se dará a cada uno según sus obras. Y nos dice también
ciertos aspectos acerca de este juicio. Y de aquí es donde comenzamos en nuestro texto. Y la pregunta que muchos pudieran hacerse es, ¿por qué predicar sobre el juicio de Dios? Este no es un tema agradable para el hombre. No les gusta pensar en lo que hay después de la muerte porque sus conciencias los acusan. Simplemente no son temas agradables para nadie. Hablar de ira, de juicio, castigo, deprime a las personas en cierto sentido. De hecho, los expertos en mega iglesias dicen que debemos evitar este tipo de temas. Es un tema incómodo y eso solo puede alejar a las personas de la iglesia. Entonces, ¿por qué predicar sobre estos temas? La respuesta más simple es porque está en la Biblia. Y nosotros predicamos todo el consejo de Dios. El juicio es una realidad y la palabra de Dios nos describe esto y por lo tanto es necesario hablar de ello. Ahora pudiéramos saltarnos esto o simplemente ir de pasadita rápido, pero eso es restringir la verdad con injusticia. Por otro lado, es importante no saltarlo y hablar de ello porque es una pieza importante del argumento de Pablo para demostrar que todos están bajo condenación y además es pieza importante del Evangelio en sí. No hablar del juicio de Dios es quitar una pieza importante del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no podrán ser entendidas completamente o apreciadas como deberían de ser sin la realización del juicio de Dios. El Evangelio no brillará como debería de brillar sin tener el oscuro trasfondo de la realidad del juicio venidero. Y es por esto por lo que Pablo trata el tema con detalle antes de anunciar el Evangelio de la gracia. Y no solo es por eso importante, es un tema principal y recurrente en toda la Biblia. Es algo que vas a encontrar una y otra vez en las Escrituras. Entonces, puede que el hombre no esté cómodo con esto, pero eso no quita la realidad del juicio venidero. Incluso el miedo al juicio venidero es algo que hace que muchos tan siquiera consideren el mensaje del Evangelio. Pero ese miedo, por medio de la gracia, tiene que transformarse en fe y en arrepentimiento, ¿no? Para que haya salvación. Porque el miedo, así, sin la gracia, solo te puede transformar en un fariseo. Pero si ese miedo hará que al menos escuchen el Evangelio, entonces es importante incluso mencionar por los beneficios. Además, Jesús fue quien nos dijo que debíamos temer a Dios. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Lucas 12, versículos del 4 al 5. Por lo tanto, genere o no temor, este es un asunto que no se puede ignorar. Entonces podemos observar y entender por qué es necesario predicar sobre estos temas. La ira de Dios, el juicio de Dios, el pecado del hombre son una realidad y son relevantes para anunciar el Evangelio de la gracia, el mensaje bíblico del Evangelio. Entonces podemos entrar a nuestro texto en esta mañana y lo veremos bajo 4 puntos. La realidad del juicio en el versículo 5, la base del juicio, versículos 6 al 8, la imparcialidad del juicio, versículos del 9 al 11, la justificación por gracia, versículos 12 y 13. Y bueno, dice el versículo 5, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo nos hace ver la realidad de este juicio. Primero nos muestra la realidad del juicio, que se revelará la ira por causa de la depravidad del hombre. La palabra aquí por quiere decir que es según o en conformidad. Esto quiere decir que no es la razón, no es porque endurezca su corazón que acumula ira para el juicio, sino más bien es porque ya tiene un corazón duro y es por esto que peca acumulando ira.
Este es un corazón no arrepentido, un corazón no regenerado, un corazón obstinado en su postura errada, que no entiende ni quiere tratar con las cosas de Dios. Y recordemos que aquí está siguiendo la línea de pensamiento del versículo 4 que observamos anteriormente. Este es alguien que ha disfrutado de la bondad de Dios que guía al arrepentimiento, pero que ha ignorado esa bondad y por lo tanto aún tiene su corazón no arrepentido, un corazón duro, un corazón de piedra. Y como no ha dejado que la bondad de Dios lo guíe al arrepentimiento, él sigue en su pecado y dice Pablo que está acumulando ira para el día de juicio. Ahora, un asunto que tenemos que lidiar y responder es: ¿está el juicio de Dios siendo revelado ya? Como observamos en el capítulo 1, Dios en su justo juicio está manifestando su ira contra toda impiedad. Sin embargo, este es un juicio temporal. No es el juicio del cual Pablo está hablando, porque Pablo lo llama el día de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces este juicio aún no ha pasado. Todavía hay tiempo. Y de ahí la idea la tomamos del versículo 4, donde Pablo nos habla de las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia que son extendidas a pecadores durante esta vida. Y es por eso, por lo que el juicio de Dios no ha pasado aún. Y como observamos la ocasión pasada, los impíos rechazan esa bondad de Dios, aún cuando están presentes, escuchando la predicación que por la misericordia de Dios les está permitiendo escuchar aún en esta mañana. Están murmurando en contra de la predicación, deseando que termine pronto, haciendo burla de lo que se dice. Ignoran que la bondad de Dios los guía al arrepentimiento. Pero aún Dios sigue deteniendo el juicio. Claro que hay formas visibles en esta vida en la cual vamos a ver la ira de Dios y el juicio de Dios. Todos los desastres naturales, las catástrofes, la impiedad tomando más lugar, la muerte de algún ser querido, todo eso nos recuerda del juicio venidero. Como observamos en el capítulo 1, Dios ya está ejecutando su juicio y su ira siendo manifestada en esta vida. Y sin embargo, el juicio final aún está por venir. Y como nos dice el versículo 5, el hombre puede continuar con su pecado, él sigue feliz de la vida y Dios continúa siendo bueno, Dios continúa siendo paciente y tolerante. Y en lugar de ser movido al arrepentimiento por la bondad de Dios que los guía a ese arrepentimiento, nos dice Pablo que en su corazón de piedra no arrepentido, en su terquedad y orgullo, todo ese pecado se está acumulando en forma de ira. Todavía no se va a soltar, no se soltará esa ira, pero se está acumulando más. La palabra aquí para acumular también se traduce como atesorar. Y es una acción continua. Está más y más. Quien rehúsa arrepentirse está acumulando para sí mismo condenación, pero como si fuera un tesoro para él. Imagina que los hombres tienen una alcancía espiritual y en lugar de meterle monedas que no tienen, Dios les está poniendo pedazos de carbón, acumulando fuego, combustible del infierno. Y en su ignorancia, para ellos lo toman como un premio. Lo buscan y lo buscan. Y no lo pueden ver porque él peca y no pasa nada. Pecan, desobedecen a Dios, transgreden la ley y no pasa nada. Pero en el día del juicio, ahí sí pasará todo lo que no pasó en su momento. Se está acumulando. Y lo que tienes que entender es que ya sea que mueras o que Cristo regrese antes, tú vas a enfrentarte con tu Creador. Tendrás que estar parado frente a su tribunal y ser juzgado por el juez justo de toda la tierra. Y Él hará lo que es correcto, que es darte condenación por tu pecado. Y eso es darte todo ese montón de ira que se está acumulando sobre tu cabeza.
Y si tú has escuchado el Evangelio y lo escuchas domingo tras domingo, pero no te arrepientes, de la misma manera estás acumulando ira. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchas el Evangelio y lo rechazas a Cristo. Y por lo tanto estás pecando al rechazar el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad. Y eso, estás acumulando ira contra ti. Piénsalo de esta manera. Está ese muchacho de 20 años en el juicio y nunca escuchó de Dios o Jesús y se irá al infierno por sus pecados. Y ahorita veremos por qué. Pero tú estarás para recibir el mismo juicio que él. Pero tú escuchaste el Evangelio domingo tras domingo y nunca lo aceptaste. Créeme cuando te digo que tu condena será mucho mayor. Pero no temas, tú tranquilo, no pasa nada, aún no llega el juicio. Sin embargo, Pablo dice que este juicio es certero y va a venir. Y eso será en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es un día marcado, un día determinado que llegará en la historia de la redención, o más bien al final de la historia de este lado de la eternidad. Y este día es de ira y de juicio. Ahora, Pablo no nos dice, de hecho, ni la Biblia nos dice cuándo será ese día. Pudiera ser hoy, pudiera ser mañana. Muchos dicen, pero la escatología enseña que Israel, el tercer templo, el hombre de pecado, esto y el otro, las señales. Y sí es cierto que hay varias señales que debemos observar. Y Jesucristo nos dijo, sin embargo, esas señales ya están pasando hoy. No habrá un tercer templo como señal, o al menos no como una señal bíblica de la segunda venida. Y esas señales las podemos observar en Mateo 24. Incluso Jesús dijo en Mateo 24:36, hablando del juicio: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces solo el Padre sabe cuándo será, pero ya está marcado, agendado en el calendario divino. Cristo regresará por su iglesia, los muertos resucitarán y después el juicio final. La Biblia habla constantemente de este día. En Hechos 17:30, Pablo, predicándole a los filósofos de Atenas, les dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, alentando a los creyentes a la perseverancia o la preservación de los santos, siendo obra de Dios. Les dice a los filipenses: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Filipenses 1:6. Aún más, el día del Señor. En toda la Biblia es con referencia al justo juicio de Dios. El día en que Cristo, el Señor, regresará para juzgar a todas las naciones. Primera de Tesalonicenses 5:2. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Pedro 3:10. Judas 1:6. Incluso en Apocalipsis 6:17 dice: porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿y quién podrá sostenerse? Este es el día al cual Pablo se refiere en este texto. El Dios soberano ha reservado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso es un hecho, es una realidad. Y observen que dice que ese día es también la revelación del justo juicio de Dios. La expresión justo juicio es en realidad una sola palabra y significa juicio en armonía con lo que es correcto. Porque ahí será manifiesto para todos que el juicio de Dios es justo. Pero Pablo nos deja una leve descripción de cómo es que será este justo juicio. Y eso nos lleva al segundo punto, que es la base de este juicio. Entonces, esa revelación que Dios hará en ese día es que su juicio es justo. Él va a demostrar que su juicio contra los pecadores es justo y con rectitud.
Y no se lo tiene que mostrar a sí mismo. Él no tiene que demostrarse a sí mismo nada, sino que lo mostrará para la convicción de todo ser humano de que sus juicios son justos. De que toda esa ira que los pecadores están acumulando sobre sí mismos será mostrada como evidencia contra ellos y serán castigados por eso. Sus conciencias serán convencidas de su justicia y habrá castigo eterno en el lago de fuego. Pero entonces, ¿cuál es la base de este juicio? ¿La ira acumulada? No. La ira se acumula por la misma razón por la cual el juicio se está deteniendo. Es tu acción de pecar por lo cual tú acumulas ira. Y Pablo lo dice en el versículo 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, de esto podemos ver tres verdades que nos deja aquí el apóstol sobre el juicio. La primera es que será un ajuste de cuentas. Dice el versículo 6, Él pagará. Esto será un pago, un ajuste de cuentas. Cuando estaba pequeño, tardé en entender bien lo que la frase "el crimen nunca paga" significa. Yo creo que lo he escuchado en películas o en libros. El crimen nunca paga. Al principio pensé que era porque no podían atrapar a los criminales y pues no pagaban por lo que robaban. Es así como dijera, el crimen nunca paga por sus crímenes. Nunca los podían atrapar. Entonces no pagaban por su mal. Pero luego entendí a qué se refiere. A que si eres un criminal, realmente no tienes un sueldo. No tienes paga por ser criminal, sino que tu única paga es la cárcel. Lo que dicen muchos es que si te metes en un asunto malo o dudoso, saldrás mal. Bueno, Dios sí te va a pagar por hacer el mal. Y parafraseando esto, podemos decir bíblicamente, el pecado siempre paga con muerte. El pecado siempre paga con muerte. Dios te dará este pago y te pagará toda esa ira que se ha estado acumulando sobre tu cabeza. Pero también va a pagar por hacer el bien. Ahora pudieras pensar, esto está diciendo algo acerca de la salvación. Porque si Dios juzga según las obras, entonces si hago muchas buenas obras, entonces puedo tener salvación. Pero Pablo no ha entrado al tema de la salvación en sí. Aún sigue dejando bajo condenación a toda la humanidad. Pablo no se refiere a la salvación en este juicio, sino a la condenación. La salvación es un regalo de la gracia de Dios y sabemos, según el resto de las Escrituras, que la única condición para la salvación es la fe en Cristo Jesús. Y aunque eso es verdad, también es verdad que este pago no es solo para las malas obras. Porque en esta declaración no indica el tipo de obras que se están haciendo. Y más adelante, Pablo separa las buenas obras y las malas obras. Al final de cuentas, tú vas a pagar a Dios por todos tus pecados. Y si tú no puedes pagar, lo cual es real por todo ser humano, no puedes pagar, entonces Él te pagará con el peso de su justicia. Entonces esto de pagar quiere decir que Dios le dará a cada uno lo que sus obras merecen. Lo segundo es que este juicio será individual. Cada persona tendrá un saldo y tendrá que dar su propio ajuste de cuentas por sí mismo. No se juzgará por matrimonio o por familia o por nación. Este es un juicio individual. Muchos equivocadamente creen que irán al cielo por la familia en la que les tocó vivir, o por el esposo creyente que oró por tu esposa, o viceversa, o porque pertenecen a una nación mayormente cristiana. Los judíos, por ejemplo, creen que por ser circuncidados y formar parte de la nación de Israel, ya son salvos y no tendrán juicio. A lo mejor tienes padres cristianos y crees que por eso ya estás libre del juicio. Pero tus padres no podrán estar contigo en el día del juicio. Porque este es un juicio personal y tú vas a dar cuentas delante de Dios. Dios es un Dios personal y se relaciona con cada ser humano a nivel personal. Y por lo tanto, la salvación es personal y el juicio es personal. Dios juzgará y pagará a cada uno.
cada alma humana conforme a sus obras. Tú y Dios. Nadie más podrá intervenir en ese juicio, solo tú y Dios. Tus padres no estarán ahí, tu esposa, tu esposo no estarán ahí, tus hijos no estarán ahí, y tendrás que dar cuenta por ti mismo por cada obra, pensamiento, acción, palabra. Todo estará registrado en los libros de Dios y esos registros están bajo tu nombre. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, y que usa la misma expresión que Pablo usa en cuanto a la base del juicio. Y dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios lleva el registro de todas y cada una de tus obras, de cada persona, y un día esos libros serán abiertos y serán leídos, y tendrás que dar cuenta cada uno según sus obras. Lo tercero es que este juicio será conforme al obrar de cada uno. Y en los versículos 7 y 8 nos describe las dos posibles formas de estas obras y nos pone el aspecto tanto positivo como negativo. La primera es por las buenas obras. Versículo 7 dice: vida eterna a los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Pablo nos ha hecho ver que no hay hombres buenos. Y en el capítulo 3 resumirá la condición del hombre y nos dirá que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿quiénes son estos que pueden perseverar en hacer el bien? Está hablando de los creyentes, aquellos que andan en la voluntad de Dios, que es buena, y andan también en las buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviesen en ellas. Y verán, gloria, honra e inmortalidad, estas tres describen las bendiciones que le pertenecen a los creyentes en Cristo. Hacer lo bueno tiene que ver con hacer aquello que da gloria a Dios y que está de acuerdo con su voluntad. Y por lo tanto, dice, tienen vida eterna. No está diciendo que por hacer o buscar estas cosas tienen vida eterna. No es la recompensa por las obras, sino al revés. Es porque tienen vida eterna en Cristo Jesús, por gracia, que perseveran en hacer el bien, buscan gloria venidera y el honor que es de ser llamados hijos de Dios, con la esperanza de la inmortalidad. Entonces el juicio para los creyentes es por estas buenas obras. Siempre buscan hacer el bien, estar en paz con todos mientras no sea posible, amar al prójimo, pero también buscan dar gloria a Dios en todo lo que hacen. Entonces la vida eterna es un regalo para los que viven según las obras del Espíritu. Y esto lo repite en el versículo 10. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. La segunda es por las obras malas. Versículo 8. Ira e indignación a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí el contraste es claro por el contexto, porque Pablo nos dijo que los impíos restringen con injusticia la verdad. Son ambiciosos. Esta es su descripción. En su naturaleza pecaminosa buscan más de esta vida mientras ignoran a Dios. Entonces está hablando aquí de los incrédulos. Y verán, ambición, no obedecer a la verdad y obedecer a la injusticia. Estas tres describen la naturaleza humana que pertenecen a los incrédulos y que están bajo pecado. Obedecer la injusticia significa vivir un estilo de vida bajo pecado, tanto contra Dios, tanto contra el prójimo. La injusticia y la ambición de los hombres han traído aún más mal, e incluso han traído en nuestra sociedad la pobreza, la miseria que vemos en el mundo hoy,
El hambre, la violencia y la opresión son el resultado de la injusticia de los hombres. La ambición hace que se destruyan entre sí. Entonces, ira e indignación es el castigo para los que viven según las obras de la carne. Y esto lo repite en el versículo 9. Tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Esto nos dice que el juicio de Dios es tanto para creyentes como para incrédulos por igual. Ahora, tanto el regalo como el castigo en estos textos aparecen al final, porque en el griego original están al final de la oración, porque ya hay un énfasis de estos dos. Hay un énfasis en el resultado, no por voluntad humana. El resultado del destino lo determina Dios, pero si estás determinado al cielo, tus obras buenas cuentan. Y si estás bajo pecado, condenado al infierno, tus obras malas cuentan. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, tanto buenas obras como malas obras. Como Dios es justo, pagará de acuerdo con las obras de cada uno. En el cielo, no todos tendrán los mismos tesoros. No todos estarán sentados cerca de Cristo. ¿Lo has considerado? Entonces, si estás en Cristo, sí importa las buenas obras que haces y que no haces. Porque si sigues la buena voluntad del Padre que está en los cielos, acumulas tesoros en el cielo. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 19, 21. Y el corazón del creyente está en las cosas espirituales, está en hacer la voluntad del Padre. Y si eso es cierto, la misma verdad aplica para lo opuesto. Como Dios es justo, pagará de acuerdo con las obras de cada uno. En el infierno, no todos sufrirán el mismo fuego. No todos acumularon la misma ira. La justicia de Dios es tan perfecta que no se puede condenar a todos de la misma forma. Sería injusto que se castigara al mentiroso de la misma manera que al asesino. Entonces, la justicia de Dios es, por así decirlo, cuantificable. Hay una multa que pagar. De hecho, dice la palabra que la paga por el pecado, por un pecado, es la muerte. La pregunta es, ¿cuántas muertes has acumulado? El justo juicio de Dios sí importa la cantidad de pecados y la calidad de tu pecado. Porque es un justo juicio. Entonces, si no estás en Cristo, sí importa las cosas malas que haces. Si no estás en Cristo, procura hacer el bien, porque estás acumulando ira. Y acumulas más y más infierno para ti. El corazón duro del incrédulo está en la injusticia y en hacer lo malo. La idea la podemos parafrasear así. Él pagará a cada uno de acuerdo o en conformidad con las obras de cada quien. Evis Carballosa comenta: las obras guardan relación con el grado de condenación que los inconversos recibirán el día del juicio, pero nunca determinan su salvación. Entonces, la base de este juicio es conforme a las obras de cada uno. Los que están sin Cristo será por sus propias obras, y los que están en Cristo será por las obras de Cristo, no por las nuestras. Por lo tanto, el juicio es el mismo para todos, pero la diferencia está, como veíamos anteriormente en la ocasión pasada, la diferencia está en el abogado que tenemos para con el Padre. Y esta verdad nos afirma el tercer punto, la imparcialidad del juicio. Ahora, este texto revela quiénes son los que serán juzgados, y lo hace al menos en tres formas distintas: los que creen y los que no creen, versículos 7 y 8 que ya estudiamos; los judíos y los griegos, versículo 10; y los que tienen la ley y los que no tienen la ley, en los versículos 2 y 13. Versículo 9 dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo,
del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, del judío primeramente y también del griego. Ahora, Pablo conocía a su audiencia. Él sabía quién estaba escribiendo esta carta y sabía que había judíos que creían tener algún tipo de posición especial por el hecho de ser judíos. Que aquellos tendrían un trato especial por ser de la nación escogida, de la nación de Israel. Pero Pablo les dice, no. Todos, sin exclusión, estarán bajo el mismo juicio, bajo el mismo estándar moral. No habrá trato especial para nadie. Y el hecho de que seas judío y de que gozaste de todos los beneficios especiales por ser judío no significará nada en el día del juicio. Cada individuo, ya sea judío o gentil, será juzgado. No de acuerdo con su nacionalidad, no de acuerdo con la raza, porque solo existe una raza, la raza humana, no de acuerdo con su sexo, no de acuerdo con la participación de los sacramentos, no de acuerdo si fue o no bautizado o si fue o no circuncidado, pero de acuerdo con sus obras y el estado de su corazón en relación con Dios. Y Pablo lo reitera y lo deja aún más claro cuando dice, para toda alma humana que hace lo malo. Elvis Caballoso comenta esto. Dice, esta frase subraya el hecho de que cada individuo es directamente responsable delante de Dios por todos los actos que cometa. Y nos dice Pablo, al judío primeramente y también al griego. Y noten que esta frase se repite 2 veces. Pablo menciona que hay una cierta prioridad, pero no es lo que los judíos pensaban. De hecho, los judíos torcieron las escrituras para decir lo opuesto. Ellos pensaban que por ser circuncidados, que porque tenían la ley y porque iban a la sinagoga, que ellos recibirían un trato especial y que todo estaría bien para ellos. Podremos recordar cómo intentaron resistir la predicación de Juan el Bautista. Lo señalaban mucho por su predicación, porque él enseñaba y señalaba los pecados del pueblo. Y cuando el fuego se puso intenso, ¿qué pasó? Juan les dice, no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Mateo 3:9. No te vas a liberar de la ira venidera por ser descendiente físico de Abraham. Entonces, no solo el judío no se salvará del juicio, sino que será primero. Y lo que nos quiere decir es que en lugar de exentar a los judíos por los privilegios religiosos que disfrutaron, como ellos creían, más bien eso incrementa su nivel de responsabilidad. Esos privilegios estarán en su contra el día del juicio y servirá para incrementar su responsabilidad delante de Dios. Como testigos de Dios tenían una responsabilidad mayor. Si ellos rechazaron a Cristo y despreciaron los privilegios, eso se evidenciará, por así decirlo, en una prioridad de castigo. Si fueron agradecidos por los privilegios que disfrutaron y aceptaron a Cristo como Salvador y como Mesías, entonces, en un sentido, recibirán primero las bendiciones. Ahora, ¿cómo es que sucederá exactamente? No lo sabemos. Pero hay un principio en el juicio de Dios que se está subrayando aquí. Y el principio es el que tenemos en Lucas 12, versículos 47 al 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Y entonces esto aplica también para todo aquel que ha escuchado el mensaje del Evangelio, que lo conoce y que ha decidido ignorarlo. Aplica también a aquellos que han escuchado el Evangelio, han creído el Evangelio, pero no lo comparten. Si tú tienes una Biblia en tus manos, si tú vas a la iglesia o creciste en un hogar cristiano, tienes mucho más por qué dar cuentas. Porque si alguna de estas es verdad en tu vida, tú has tenido privilegios que miles
de millones no han tenido y no tendrán. Y estos privilegios, así como el de los judíos, son maravillosos y se pueden disfrutar. Son de bendición, pero también nos harán más responsables delante de Dios. Entonces los que tienen la palabra de Dios son más responsables y tendrán mayor responsabilidad en el día del juicio. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Judíos y griegos por igual. Esto, como he mencionado en el sermón anterior, es el contexto cultural. Es de un grupo y de todos los demás. Así es como lo manejaban en ese tiempo. Entonces, judíos y griegos abarca toda la humanidad. Y esto a su vez encaja con el siguiente versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Algunos dicen que esto quiere decir que Dios trata a todos por igual y que por lo tanto hizo la salvación posible para todo ser humano para que tuvieran la misma oportunidad. Pero no es lo que significa. Porque si fuera cierto, la pregunta que queda por responder, entonces ¿por qué Dios no les ofrece el Evangelio a todos por igual? Entonces no los está tratando igual porque algunos mueren sin escuchar el Evangelio. Y eso Pablo lo tiene en mente porque es precisamente lo que sigue en sus palabras. Resolver este asunto de qué pasa con aquellos que no tienen la ley, que no tienen la palabra de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que tengas la ley por ser judío o no tengas la ley por ser griego, estás bajo la misma condenación y serás juzgado de igual forma según tus obras. No hacer acepción de personas es no hacer de lado a una y otra sí. Es decir, que todos tendrán que compadecer ante el juicio de Dios y todo ser humano tendrá que pagar según sus obras. Otra vez, hacer acepción de personas es no tratarlas bajo las mismas normas con las que estás tratando a otros, o no juzgarlos bajo el mismo estándar. Y finalmente, Pablo procede a resumir esta verdad de la imparcialidad con el ejemplo de la ley, y cómo es que somos justificados por gracia, versículo 12. Versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Ahora con esto, ¿está queriendo decir Pablo que la salvación es por cumplir la ley? Es decir, que es una salvación por obras? De ninguna manera. Está continuando con la idea de la imparcialidad, pero ahora con base en la ley. Y lo que dice es que el juicio no es en base a si tenían una ley o no. Es por el conocimiento que tienen todos de Dios, que Dios les ha revelado, y por sus obras, según la ley que ya tienen escrita en sus corazones. Pero lo que reafirma con esto es que todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Quiere decir que habrá mayor juicio para los que tenían la ley escrita de Dios, su palabra. Tenían su verdad en sus manos y no vivieron de acuerdo a esa verdad. Entonces con esto confirma que el juicio de Dios es tanto imparcial como justo. Y nadie tiene excusa para el juicio de Dios. Y Pablo nos deja una advertencia. Es peligroso escuchar la ley de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No es el simple hecho de que conozcas, sino los que cumplen la ley, los que la hacen. John Stott deja una situación hipotética para entender esto y dice: no creas que conocer la ley de Dios sirve de algo. El único camino a la justicia por medio de la ley es obedecerla. Y realmente puedes afirmar que siempre obedeces toda la ley de Dios en todas las cosas. Entonces, hipotéticamente, es alguien que sí cumple toda la ley, entonces puede ser justificado. Pablo nos dice aquí
que tienes que cumplir toda la ley para poder ser justificado delante de Dios. Pero hay un problema, porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir toda la ley. Por lo tanto, ningún ser humano tiene la capacidad de ser justificado por sus propios méritos. La advertencia de Pablo es que una vez que oyes la ley, eres responsable de obedecerla. Y aún más, no tienes excusa porque la escuchaste. Y como dice en Gálatas 5:3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. No nada más es un punto de la ley. Si conoces la ley y cumples un aspecto, tienes que cumplirla toda. Y Pablo lo dice esto a los legalistas que quieren imponer la ley del Antiguo Testamento. Porque más adelante en Romanos 3 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Una vez que escuchas la ley de Dios, te vas a dar cuenta que tú estás bajo pecado. Y la razón de esto la da Santiago en Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Y no hay ningún hombre que no haya roto alguno de los mandamientos de Dios, y por lo tanto no existe ser humano que pueda cumplir con toda la ley y ser justificado, sino que más bien ahora que conoce la ley, aún la que está escrita en sus corazones, tiene ahora un conocimiento de que es pecador delante de Dios, de que hay pecado en su corazón. Pero hay una forma de poder mostrar que cumplimos con toda la ley. Pero eso no es de nosotros, sino de un tercero. Y esto se obtiene por la justificación por la fe. De esto se trata, de ser declarados justos delante de Dios, como si nunca hubiéramos cometido ningún pecado. Pero ¿cómo puede ser esto? Por Cristo y por su obra expiatoria en la cruz. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe. Dios nos da la justicia de Cristo, la cual es perfecta, el único ser, Dios hombre, que cumplió perfectamente la ley. Y Él nos deja su vida para que nosotros tomemos su lugar como justos. Y al mismo tiempo, Él toma nuestro lugar como culpables para Él pagar la multa por nuestros pecados. Y como he mencionado, los cristianos no escaparán del juicio. No creas que por estar en Cristo no va a haber juicio. El día del juicio vendrá para todos, sean creyentes o no, tengan la ley o no, sean judíos o sean griegos, todos estarán bajo juicio. La base del juicio serán las obras, tanto buenas para los que están vestidos de justicia, como malas obras para los que están sin Cristo. Entonces el cristiano estará en el día del juicio, confiadamente. El cristiano puede estar confiadamente en el juicio porque el abogado defensor, Cristo Jesús, traerá una carpeta que tiene un título pagado por completo. Todo lo que tenías que pagar en el juicio, toda esa ira que tú acumulaste para ti, Cristo la bebió en la cruz por ti. Y como no hay malas obras que condenar, el cristiano será juzgado por sus buenas obras. Entonces, la justificación sí es por cumplir la ley, como Pablo dice, pero solo existe un ser que pudo cumplir esa ley en perfección. Y si nosotros somos justificados, es por sus méritos. Y ahora, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos ser justificados delante de Dios gratuitamente. Eso quiere decir que en el juicio Dios te va a declarar justo. Para terminar, ¿cómo nos debería de afectar esto del juicio de Dios? Para aquellos de nosotros que conocemos y amamos a Cristo, esto nos debería de llenar de tranquilidad. ¿Cómo es esto? Como observamos, aunque la maldad aún no tiene su retribución,
en el día del juicio no se quedará sin paga. El día del juicio vendrá y como cristianos se nos ha dado un nuevo corazón. Tenemos un sentir de pesar por la maldad y por la injusticia de este mundo. Y es algo molesto ver toda la injusticia en este mundo. Y esto puede a veces sacudir nuestra fe y preguntarnos, ¿por qué a nosotros nos toca lidiar con tanta injusticia? Pero eso es dudar de Dios. Y si Dios le importa tanto esta maldad, ¿por qué no hace algo al respecto? Muchos por seguir a los hombres, pero al ver las injusticias de los hombres, abandonan la fe. ¿Alguna vez te ha pasado que ves el mal prosperar? Los perversos tienen más cosas, las cosas les salen mejor, y solo tú sufres por hacer lo correcto. ¿Te ha pasado? ¿Se te impide avanzar? Porque el que no tranza no avanza, dice el dicho. Eso mismo le pasó a Asaf, al punto de decir, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Acompáñame a Salmos capítulo 73. Observemos lo que dice Asaf. Salmos capítulo 73. Ese sentir de que los impíos están prosperando, de que los impíos tienen más, de que no viene el juicio, Asaf lo pone en palabras en el capítulo 73 de Salmos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a ese lugar y beben las aguas de la abundancia, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren esto los impíos, y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén. Hermanos y hermanas, encuentren consolación, porque vendrá un día en el cual el Rey soberano, nuestro Señor Jesús, ejecutará justicia sobre toda la tierra y sobre toda obra de los hombres. ¿Nos dolemos por las injusticias?
Nos molesta la falta de integridad. Nos quita la paz lidiar con hipócritas. Nos pesa el mal hablar del detractor, quien esparce su maldad contra nosotros, y no hay nada que podamos hacer, ensuciando tu buen nombre, ensuciando el nombre de Cristo, y sale sin impunidad. Tantas formas de maldad e injusticia en este mundo. Pero ten ánimo. Dios juzgará a este mundo con justo juicio, y Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y todo el mal hecho será pagado conforme a la justicia. Pero esto es para creyentes. Para aquellos que están aquí esta mañana, quienes no aman a Cristo y no lo conocen como su Salvador, esta doctrina del día del juicio te debería de llenar de terror, de pavor. Porque este día va a venir, este día llegará. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, Hebreos 9:27, vas a enfrentar el juicio y no tienes cómo pagar. No puedes pagar la multa. No tienes abogado que te represente. ¿Y qué vas a hacer en el día del juicio? ¿Puedes no verlo? ¿Puedes creer que todo está bien en tu vida por ahora? ¿No hay consecuencias de tu mal, de tu pecado? Pero es porque el juicio aún no llega. Pero tienes que entender que vendrá, y tú tendrás que dar cuenta por tus propias acciones y decisiones. Tus pensamientos, tus acciones, tu pecado. Tú vas a dar cuenta de eso. Ve la realidad de que un día estarás delante de Dios y no podrás huir del juicio y no podrás huir de la ira venidera. Y si no te arrepientes y crees en el Evangelio hoy, solo estás atesorando ira y más ira. Piénsalo así. Al escuchar este mensaje hoy, saldrás diferente delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque saldrás con más ira acumulada con la que entraste. Más y más combustible para tu infierno. Y eso así como dice la expresión, esto va a explotar en tu cara. Y mira lo que dice la Escritura de ti. El hombre sin Cristo ya está bajo condenación. Juan 3:18. La ira de Dios ya está sobre aquel que rehúsa creer en Cristo. Juan 3:36. Mientras estés fuera de Cristo, no hay escapatoria. Ya estás bajo condenación. Pero en Cristo hay salvación de la ira. Romanos 5:9-10. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Considera a Jesús esta mañana y no te vayas sin reflexionar en el juicio que tendrás que enfrentar. No te vayas sin reflexionar lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Solo en el nombre de Jesús encuentras esta preciosa y maravillosa salvación que es por gracia. Una justificación gratuita solo por la fe. Y en el juicio se te declarará inocente y se te dará vida eterna. Amén. Padre Dios bendito, gracias te damos por tu palabra, exposición en esta mañana, porque nos alerta de la realidad de que un día estaremos delante de ti. Todo ser humano sin excepción estará delante de tu presencia y habrá un juicio. Queremos darte gracias porque inmerecidamente, sin ninguna condición de nosotros, sin ninguna obra de nosotros, más bien todas nuestras obras nos condenaban, pero en tu gracia tú nos miraste y nos ofreciste a Cristo, quien ha pagado todo por nosotros. Yo te pido que los que no tienen a Cristo, que lo puedan ver, que tú abras sus corazones, que trabajes en ellos, que puedan ver la realidad de que hay un Creador, de que todos darán cuentas delante de ti. Toda obra será juzgada, los libros serán abiertos y el juicio nadie lo podrá escapar. La única solución es la salvación en Cristo Jesús.
y te damos gracias porque tú nos has mirado con el puro afecto de tu voluntad y nos has tomado en tus manos. Pedimos que obres para que tu palabra no vuelva vacía y para que podamos entender la realidad de tu juicio. Glorifica tu nombre, gracias te damos, bendito y alabado seas. Amén y amén. Amén.